Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Voy a leer los primeros 7 versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El libro de los Hechos ha sido denominado como el Evangelio del Espíritu Santo. Yo creo que eso es un poco recargado, digamos, porque el Evangelio siempre es el Evangelio de Jesucristo, pero por el énfasis que se pone en la persona del Espíritu Santo, el libro de los Hechos bien lleva como acompañante en su nombre a la persona del Espíritu Santo, obviamente. El Espíritu Santo sobresale en este libro. En el credo de los apóstoles que hemos estado observando hasta ahora, el tercer gran párrafo, digamos, tiene que ver con el Espíritu Santo. El credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. El primero sobre el Padre, el segundo sobre Jesucristo, su único Hijo. Y luego pasa: creo en el Espíritu Santo. Y esa frase así de escueta y corta es todo lo que dice acerca del Espíritu. Pero no es todo lo que la Biblia dice. Realmente, el tema, la discusión sobre la doctrina del Espíritu Santo ha ocupado mucho en el espacio de la Iglesia, y en la formulación de esta doctrina generalmente ha habido la tendencia a salirse del foco. Por eso es de suma importancia que nosotros veamos lo que objetivamente dice la Escritura. Y les voy a proponer que hagamos algo. Si tienen su Biblia, por favor, ténganla abierta ahí y marcada en este pasaje. En el versículo 2 dice que Pablo les pregunta a los creyentes: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No está poniendo en duda que creyeron. Sí, creyeron. No es que creyeron algo falso, pero su conocimiento era parcial e insuficiente. Concretamente, no les pregunta si creyeron. Está dando por sentado que creyeron. Les pregunta si recibieron
el Espíritu Santo cuando creyeron. Pero la respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiere decir que ni lo han oído mencionar. Por eso, el apóstol insiste indagando: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora, esto de ser bautizado no se va a entender si no entendemos la intención de la palabra. El bautismo, en la Biblia en general, implica identificación. Así que podríamos redactar la pregunta de esta manera: ¿con qué se han identificado al creer? Y ellos dicen: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Es decir, hemos sabido que lo que estábamos aprendiendo tenía que ver con Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Bueno, muy bien. Hasta ahí está bien, pero es solamente el comienzo. Por eso Pablo les aclara: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Eso igualmente significa se identificaron con el llamado al arrepentimiento que Juan predicaba, que implicaba el cambio de conducta respecto a tomar en serio la ley y cumplirla, entrando de esta manera en el nuevo pacto. No en el nuevo pacto históricamente hablando, sino en la manera correcta de entender el pacto, puesto que esta forma de hablar ya es la que utiliza Jeremías. Jeremías predica el nuevo pacto, aunque Jeremías predicó en el siglo VII antes de Cristo. Muy interesante. Pero ahora dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino. Significa que no estaba presente entre ellos, por lo menos en alguna dimensión que ahora vamos a ver. Así que yo les pido, por favor, que marquen sus Biblias aquí en este pasaje, porque es nuestro pasaje base, y pasemos 2 hojas. Y entonces llegamos al capítulo 16, versículo 6, que nos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mala pregunta. ¿De quién estamos hablando? El Espíritu Santo es una persona con propósito, con voluntad, con inteligencia y con autoridad. Es alguien capaz de prohibir a los apóstoles hacer o no hacer, ir o no ir. No les permitió. Esto tiene que ver con uno de los ministerios del Espíritu Santo, que es guiar a los suyos. En el capítulo 15, es decir, pasando una hoja más hacia adelante, dice en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El contexto es de el Concilio de Jerusalén.
concilio en que los apóstoles, los ancianos y los nuevos apóstoles, Pablo y Bernabé, apóstoles de los gentiles, se han reunido para tratar el tema de cuáles son los requisitos para que los gentiles puedan llegar a ser cristianos. Lo que habían predicado Pablo y Bernabé es que el único requisito es creer en Jesucristo. Pero ahora los maestros judaizantes en el principio del capítulo han tenido una contienda no pequeña, dice, con ellos. ¿Por qué? Porque estos maestros judaizantes han comenzado a reclamar de los hermanos gentiles recién convertidos que se circuncidan, diciéndoles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En la argumentación a favor de reconocer que los gentiles sin más requisito pueden convertirse a Jesucristo, en el versículo 8 se dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo ha llegado a los creyentes, todos judíos, en el día de Pentecostés en Jerusalén. Han habido ciertos fenómenos con esa llegada majestuosa, y de ahí en adelante esa asamblea compuesta por todos los que aguardaban ahí en el aposento alto, y los 3,000 que se han reunido alrededor y han creído, todos ellos ahora caminan con el Espíritu Santo. Y por eso, ahora en la explicación se dice lo mismo que a nosotros. Volvemos a adelantar una página. En el versículo 13, en el capítulo 13, en el último versículo, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El capítulo 13 nos cuenta del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé han ido en búsqueda de las personas que no habían oído de Jesucristo, visitando las sinagogas a través de la parte oriental de lo que ahora es Turquía, que esa vez se llamaba el Asia Menor. En esas ciudades han predicado a judíos preferentemente, pero casi siempre ha ocurrido el fenómeno que los gentiles se han enterado de la llegada de estos predicadores y se han interesado. Y Pablo con Bernabé no han tenido ningún empacho en predicarles a ellos también. El producto de esa predicación ha sido la fe en Jesucristo y la comunión en el Espíritu Santo. Y por eso dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pasamos, no un capítulo completo, sino vamos al comienzo del capítulo 13. En él se nos cuenta cómo se inició la era de las misiones, digamos. Era que continúa hasta nosotros, gracias a Dios. Dice que en Antioquía de Siria, la primera ciudad en que se admitieron algunos gentiles junto con los judíos,
se establecieron ancianos, 7 presbíteros que ministraban al Señor, ministraban al pueblo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo está hablando con la autoridad de Dios. Obviamente, aquí y en varios otros pasajes se puede sustituir la palabra o el nombre del Espíritu Santo simplemente por Dios, lo cual no es nada extravagante porque eso es Dios. Estamos hablando de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habla a la iglesia a través de su consistorio, es decir, el grupo de presbíteros de Antioquía de Siria, y les dice que ha designado a Bernabé y a Saulo para enviarlos. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es decir, siguieron al Espíritu Santo en su guía, dirección e impulso. En el versículo 9 se complementa. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, y ahí hace una reprensión con la autoridad que el Espíritu Santo le da, siendo un ministro de Dios. Todo esto de la iglesia de Antioquía no ha comenzado el obrar del Espíritu Santo, el cual está nombrado en el capítulo 11, versículo 24, y luego en el versículo 28, sino que ha sido igual el distintivo de la primera parte del libro de Hechos, que no menciona a Pablo y Bernabé en su primera parte, sino a Pedro, especialmente acompañado a veces por Juan. En el capítulo 11, Pedro está dando el reporte de lo que le pasó al hablar él con un gentil, un oficial romano llamado Cornelio. Esta historia resulta tan importante para Lucas, el escritor de este libro, y por supuesto para Dios, el que ha inspirado todo esto, que ocupa 2 capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11, que casi en extenso relatan más de una vez, por lo menos 2 veces, lo que pasó en esa ocasión. ¿Por qué? Era tan importante lo que pasó que hubiera sido inadmisible para algunos de los judíos cristianos, creyentes de la iglesia en Jerusalén. Resulta que Pedro, en sus actividades normales de pastor y apóstol, estaba en un lugar y el Espíritu le habló, Dios le habló y le envió que sin reservas vaya a la casa de un gentil, lo cual era impensable para su cultura, sus días, su trasfondo judío. Los judíos no entraban a la casa de los gentiles. Este gentil era un centurión. Dios lo envió y le dijo: no temas ir ahí, van a venir a buscarte y lo que tienes que hacer es comunicar el evangelio, predicarles de Jesucristo. Y Pedro va, y ahí está Cornelio con su familia y sus allegados, sus criados y todo. Y entonces Pedro le expone el evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo.
Y luego Pedro cuenta que mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Lo que Pedro les estaba diciendo a Cornelio y sus acompañantes es que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Veamos lo que dice. Capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La explicación de Pedro del poder que había en Jesucristo no es la salida fácil. Decir, bueno, pero es que Él era Dios. Sí, era Dios y Él no está tratando de negarlo u ocultarlo. Pero el Dios que se hizo hombre, es decir, se vació de sus privilegios y poderes. Yo no logro entender hasta qué punto, porque siempre fue Dios, pero como hombre estaba limitado con las mismas limitaciones que nosotros tenemos hasta ahora. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahora, mientras Pedro está explicando lo que ha pasado, dice que mientras Pedro aún hablaba estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora veamos, en versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. No bautizarles en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había descendido sobre ellos. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, hay personas que toman un pasaje como este o algún otro pasaje y tratan de establecer con rigidez las formas que debe seguir el Espíritu Santo. Por ejemplo, algunos piensan, primero tiene que ir la predicación, luego el bautismo, después el Espíritu Santo desciende. Sí, así fue en algunos casos, pero no en todos. En otros casos, como en este, el descenso del Espíritu Santo se produjo mientras Pedro estaba predicando. No necesitó terminar, no hubo llamamiento propiamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano y Él obra de acuerdo a su propia voluntad, soberana, autónoma. Felizmente, porque entonces no está obligado a cometer nuestros errores. Al explicar esta experiencia, el apóstol Pedro dice en el capítulo 11, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es decir, explica
que fue a predicar a los gentiles porque el Espíritu le había dicho. Y luego relata lo que ya hemos leído, pero en el relato dice, versículo 15, otra vez, capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Significa que la experiencia de Pentecostés se repitió. Ahora, ¿significa eso que en todos los casos va a ocurrir algo así? Hasta donde sabemos, no en todos los casos. Y los que pretenden hacer algo artificialmente, solamente por imitación o por darle más autoridad, más importancia a su experiencia, muchas veces se quedan frustrados. El Espíritu Santo viene, pero no todas las veces es visible o es perceptible. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Y por eso necesitamos volver a nuestro pasaje original. Capítulo 19, versículo 2. Y les dijo, les preguntó Pablo a los nuevos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Significa que hay la posibilidad de creer, pero no recibir el Espíritu Santo todavía. ¿Pero qué significa ese creer? ¿Es un absoluto? ¿Es algo pleno, completo, suficiente? En este caso parece ser que ellos tienen una fe incipiente, pero no por eso menos valiosa. La fe de ellos es muy valiosa. Han escuchado de la predicación de Juan y seguramente con los atisbos del anuncio de Jesucristo, porque lo que Juan anunciaba era a Jesucristo, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, habían oído el Evangelio, pero no todo el Evangelio. Por eso tuvo que hacerles la explicación. Tuvo que decirles que Jesucristo está en el centro mismo del Evangelio. Y cuando ellos tuvieron la revelación completa, el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice el versículo 6. El Espíritu Santo, según la teología sistemática, tiene 7 ministerios. Bautizar a los creyentes es uno de ellos, bautizarles espiritualmente. Eso significa que Él nos identifica con Dios. Esa identificación es vital, vital para la salvación. Vital especialmente para 2 pasos, 2 puntos, 2 etapas diferentes. La primera, para creer en Jesucristo y por tanto recibir la justificación. La segunda tiene que ver con esa lucha que el creyente experimenta con el pecado. Esa lucha describe el proceso de la santificación. De eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos. Nos estamos saliendo del libro de los Hechos por un momento y vamos a la epístola a los Romanos, que es el libro que continúa, como la mayor parte de ustedes ya lo saben. En el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, en la que, es decir, en esta epístola se nos ha estado enfatizando la necesidad de creer en Jesucristo para tener la justificación primero, pero luego para poder tener triunfo en
la lucha por la santificación, dice que hay una pugna, una tensión entre la carne, nuestra naturaleza inclinada al pecado, y el espíritu. Los que se apoyan en la carne cosechan muerte, los que se apoyan en el espíritu tienen vida. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, en la práctica, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Significa, si el Espíritu Santo ha llegado a ti y ha hecho su vivienda en ti, por supuesto no vives de acuerdo a la carne, vives de acuerdo al Espíritu. Alguien quisiera llegar a un punto de entendimiento, de conciliación, como entre los pleitos, ahora está de moda, ¿no? Buscar la conciliación. Es decir, que nadie quede descontento. No hay posibilidad. Necesitas rendir tu vida a Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú puedes contar que has tenido ciertas experiencias. Podrías decir que has sido tocado y sanado por el Espíritu. Podrías contar que has tenido visiones y sueños o cosas así. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de quién eres? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Claro, si no eres de él, entonces, ¿qué esperas?